Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Como muchos sabéis, o al menos sabéis los que me seguís en Twitch, yo he jugado al Silent Hill 1, ya estoy jugando al Silent Hill 2, porque la verdad es que mi saga de videojuegos favoritas son los Silent Hill y los Resident Evil. Por cierto, también estoy jugando los Resident Evil, pero los nuevos, no los antiguos. A los antiguos ya jugué. Así que esta historia de Silent Hill fue algo que a mí siempre me llamó la atención y he tenido que repasarla un poquito para contaros la historia. Algunos la conoceréis, otros quizás no, pero más o menos seguro que más o menos habéis oído hablar de ella. Así que te invito a que te cojas un café y te sientes conmigo a escuchar esta historia, aunque ya sabéis que yo los vídeos no quiero hacerlos largos porque no me gusta. Pero antes de comenzar, pues ya sabes que toca el momento spam. Y es que si te gusta este contenido y te gusta lo que ves, no olvides suscribirte en el botoncito de aquí abajo y activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También puedes hacerte miembro del canal por 0,99 y disfrutar de contenido exclusivo, y aquí ayudas a la servidora. Pásate por mi canal secundario de cocina y regálame un pedazo de me gusta para que yo sepa que te gusta este contenido. Y también puedes seguirme por mis redes sociales. Y vamos al pueblo de Centralia en Pensilvania. Era un pueblo que la verdad es que había estado en su máximo esplendor por el tema del carbón, pero quedó relegado por la llegada del petróleo y el gas. Así que digamos que el pueblo estaba ya en decadencia, pero bueno, se podía vivir y los habitantes pues más o menos iban llevando su vida día a día. La cuestión es que en mayo de 1962 llegó un inspector de desechos y le dijo al alcalde que se tenía que deshacer del vertedero porque no cumplía con la normativa. Se hizo algo que se hacía normalmente en aquella época, y es prender fuego al vertedero pues para quitárnoslo de medio rápido y fácil. La cuestión es que lo dejaron un par de días y luego pues lo apagaron, o al menos ellos pensaban que lo habían apagado. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que unas de esas llamas cogieron un poquito de la entrada de una de las minas y ha empezado a arder el carbón. Obviamente el fuego no se para, así que fue cada vez a más, entrando en galerías y en todas las minas que ya estaban abandonadas. Por eso es que nadie se dio cuenta de lo que venía. No fue hasta finales de los 70 que se dieron cuenta que algo andaba mal. ¿Y por qué? Porque se estaban produciendo levantamientos de las calles, se estaban agrietando el suelo y también había empezado a emanar gases tóxicos, no solo en Centralia, sino en una localidad cercana. En el 79, un hombre que tenía una estación de servicio fue a medir a ver, porque notaba como que los surtidores estaban calientes, así que se puso a medir a ver a cuántos grados estaba la nazca y se dio cuenta que estaba a 80 grados. Obviamente aquello podía explotar en cualquier momento, así que se vio obligado a cerrar la estación de servicio e irse. Los gases empezaron a entrar por las casas hasta el punto de que hubo muchísima gente que tuvo que instalar detectores de gas. Cuando el fuego que prendía las galerías estaba más cerca de la superficie, ya empezamos a tener un problema. El pavimento podía llegar a 480 grados y además estaba rajando totalmente, y por esas aberturas estaba saliendo humo tóxico. Era tan caliente lo que desprendía que aunque estuvieras lejos, incluso a 3 metros, si asomabas la cara te podías hacer quemaduras de tercer grado. Así era de alta la temperatura que había en el lugar. Aquí fue cuando Centralia intentó hacer como algún tipo de cosas para intentar apagar el fuego, lo cual fue peor. Su primer intento fue pues obviamente filtrar agua para intentar acabar con ese fuego, pero tenemos que tener en cuenta que una superficie de 10 kilómetros y hasta 1000 metros de profundidad, así que toda agua que metían era poca porque no llegaba nunca a apagar ese fuego. Luego tuvieron la genial idea de hacer una especie de chimeneas para intentar que la presión no aumentara, lo cual fue un error porque obviamente el oxígeno que entraba hacia abajo hacía que las llamas se avivaran aún más. Parecía que era imposible sofocar el incendio, así que muchísimos habitantes empezaron ya su emigración, aunque fue más adelante cuando aquello ya llegó a su fin. Y es que el 14 de febrero de 1961 había un niño jugando, vio cómo salía una columna de humo, así que fue a mirar y literalmente el suelo se lo tragó. Afortunadamente el niño sobrevivió porque logró agarrarse a la raíz de un árbol y sí pudo contar que sencillamente vio humo y de repente ese mismo humo se lo tragó. Fue su primo quien le ayudó a salir, pero tuvo que ser ingresado puesto que aspiró muchísimos gases tóxicos. En 1983 se hizo una votación y evidentemente salió mayoría que había que desalojar el pueblo. El gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue recaudar 43 millones de dólares para comprar casas y poder reubicar a toda esta gente que se había quedado sin hogar. Más de 1000 personas fueron las que se fueron y bueno, la verdad es que
algunas llevaban 5 décadas en el pueblo, por lo cual era devastador para ellos. El pueblo quedó totalmente devastado porque muchísimas casas fueron derruidas y hoy en día presenta un aspecto fantasmórico. En el 92 aún quedaban 50 personas viviendo allí, pero actualmente quedan unas 5. En el 2013 se redujeron a 7 y actualmente 5 personas. Una curiosidad es que de las pocas cosas que quedan en pie y que tiene, digamos, bastante importancia en el pueblo es el hecho de la iglesia. Por eso creo que a lo mejor cuando se inspiraron en Silent Hill no se inspiraron solo en el hecho de la niebla y que no se veía, sino también en el tema de que la iglesia está perfectamente conservada y que era un monumento donde la gente iba bastante, ¿vale? Entonces creo que a lo mejor se cogió también ese rollo de la iglesia para intentar introducirlo en el juego y darnos esa atmósfera ya más terrorífica. De hecho, hoy en día todavía esas 5 personas o menos que quedan siguen yendo habitualmente a misa porque es de las pocas cosas que les da consuelo, así que es un poco curioso. A partir del videojuego y mucho antes del videojuego había multitud de curiosos que iban a investigar pues este pueblo, pero sí es cierto que no se puede entrar y te recomiendan que no lo hagas porque el suelo es muy frágil y puedes sufrir bastantes heridas, es decir, te puede pasar como al niño este que se abrió el suelo, sin contar que también te puedes intoxicar porque el humo sigue saliendo, o sea, el fuego no se ha apagado, no se ha extinguido y los mismos peligros que llevaron a los habitantes a deshabitar esa zona pues siguen estando presentes. Y también hay carteles que te dicen que aún hay algunos habitantes que, como os digo, llevan a lo mejor tantísimas generaciones en el pueblo que se ven incapaces de abandonarlo, y también te dicen pues que la iglesia está activa por si quieres ir a verla. Así que la verdad es que da un poquito de pena, pero seguramente no. De hecho, las llamas se extinguirán mucho después de que estos 5 habitantes hayan fallecido, porque según los expertos tardarán como alrededor de 200 años en que ese fuego por fin se extinga de forma por sí mismo, pero como os digo, no hay manera de que ese fuego pueda acabar reduciéndose por sí solo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda que aquí hay vídeo 2 veces por semana y que estoy todos los días en directo en Twitch precisamente jugando al Silent Hill 2, entre otros juegos. También te digo que si no puedes colaborar de forma económica con el canal, una buena forma, si no puedes hacerte miembro, que esté a 99, pero si no puedes porque no puedes, pues una buena forma es hacer la triada, que es compartir, me gusta y comentar. Sobre todo comenta porque los comentarios me dan la vida y además así yo me hago una idea de qué tipo de vídeos os gustan o no os gustan y así voy yo mirando y picoteando. Y bueno, como siempre te digo, espero que lo hayas disfrutado, que lo hayas gozado. Nos vemos en el próximo vídeo y sin nada más que decir, solo me queda decirte adiós.